Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Donde hoy se erige la sala teatral Hubert de Blanc, en pleno Vedado capitalino, quedó constituido hace 100 años el primer partido comunista de Cuba. Era el 16 de agosto de 1995 y era resultado del primer Congreso Nacional de Agrupaciones Comunistas de Cuba. El por qué esa fundación, en qué contexto se da, cuáles fueron las huellas que dejó, también las polémicas de ese primer partido comunista de Cuba, lo que significó después para la fundación del actual Partido Comunista de Cuba, son algunas de las interrogantes a las que nos intentaremos acercar esta tarde en nuestra mesa redonda, que tengo el placer de estar compartiendo con la doctora Francisca López Siveiro, Premio Nacional de Ciencias Sociales y de Historia de nuestro país, profesora de emérito y profesora titular de la Universidad de La Habana. También me acompaña la doctora Angelina Rojas Blaquier, investigadora del Instituto de Historia de Cuba, una estudiosa, autora y coautora de varios libros dedicados al movimiento obrero y comunista en nuestro país. Y también me acompaña la doctora Marlene Pérez Valdés, profesora titular de marxismo y además coordinadora de planificación editorial en Ideas Multimedia. Con ellas estaremos compartiendo esta mesa redonda que sin duda pues pretende acercarnos a la historia en la complejidad de su devenir y también en el impacto que tiene hasta hoy en nuestra nación. Así que los invito a que nos acompañen en la mesa redonda de esta tarde. Bueno, pues como señalábamos, hace 100 años, en 1925, creo que me equivoqué, dije 1995, estaba echado un poquito para acá, 1925, pues quedó constituido el primer Partido Comunista de Cuba, un acontecimiento que sin dudas marca la historia de este país y de él estaremos hablando en breve, pero antes, como es habitual, vamos a nuestra sección La Noticia del Día. Hoy se ha desarrollado la reunión en Washington entre el presidente de Estados Unidos, el presidente de Ucrania y los mandatarios europeos. De lo que ha estado pasando, así se reporta. Thank you very much for being here. Thank you so much, Mr. President. Donald Trump y Volodymyr Zelensky vuelven a verse en la Casa Blanca en una nueva cita sobre el futuro de Ucrania y lo han hecho en un clima de respeto y cordialidad. Nada que ver con lo que vimos el 28 de febrero en este mismo despacho oval, cuando Zelensky recibió una durísima reprimenda en directo de Trump y su vicepresidente. Zelensky ha viajado a Washington arropado por los líderes de Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y Finlandia y también por responsables de la OTAN y de la Unión Europea. Todos se han plantado aquí con una sola voz. En estos momentos están reunidos a puerta cerrada con el presidente Trump. Antes les hemos escuchado brevemente. Trump dice que les va a contar lo que ha hablado con Putin en Alaska, que Rusia está dispuesta a aceptar las garantías de seguridad que puede darles la Unión Europea y también Estados Unidos. Por parte de la Unión Europea aseguran que una cumbre trilateral en la que estén presentes por fin cara a cara Putin y Zelensky sería clave para lograr la paz, y también han reconocido que honestamente quieren ya un alto el fuego y que por eso van a presionar a Rusia para conseguirlo. Con esta reunión comenzaba una semana de vértigo para la diplomacia internacional. El canciller alemán, Merz, junto a Zelensky, era el anfitrión de una cumbre virtual con los principales líderes europeos para fijar una posición común frente al encuentro Trump-Putin en Alaska. Y Zelensky, que también se vio en Londres con Starmer, creyó que lo habían logrado. Si Moscú no aceptaba un alto el fuego, Washington endurecería las sanciones. Las declaraciones de Trump desde Alaska eran optimistas. Hemos conseguido grandes progresos, decía. Pero las imágenes que llegaban de allí hacían presagiar un cambio de guión. Un Putin sonriente que incluso gastaba bromas indicaba que había convencido a Trump de sus tesis, principalmente que Kiev renuncie al Donbass y a la península de Crimea. Zelensky insiste, la constitución ucraniana impide entregar territorios. La convocatoria de urgencia que Trump hizo al presidente ucraniano a la Casa Blanca ha disparado las alarmas ante la posibilidad de otra encerrona como la de febrero. Y mientras tanto, en el frente de batalla, Ucrania ha sufrido los bombardeos más duros en 2 semanas. 140 drones y 4 misiles sobre Kharkov, Gerson, Zaporilla y otras ciudades.
Bueno, las informaciones a esta hora están señalando que sobre las 6 de la tarde concluyeron estas conversaciones en la Casa Blanca. Según CNN, algunos líderes europeos fueron vistos dirigiéndose hacia la salida de la Casa Blanca alrededor de las 6 de la tarde después de reunirse con Trump en la oficina oval. La Casa Blanca anunció un cierre, lo que significa que no se espera que Trump aparezca en cámara por el resto del día, mientras también otros despachos señalan que el presidente norteamericano escribió en las redes sociales esta tarde que habló sobre el tema con Putin de organizar una reunión entre el presidente de Rusia y el presidente de Ucrania durante una llamada telefónica en medio de reuniones con los líderes europeos. Al concluir las reuniones, llamé al presidente Putin y comencé los preparativos para una reunión en un lugar aún por determinar entre el presidente Putin y el presidente Zelensky, escribió Trump. Después de que se lleve a cabo esa reunión, tendremos una trilateral, que serían los dos presidentes más yo. Nuevamente, este fue un muy buen y temprano paso para una guerra que ha estado ocurriendo durante casi 4 años. Trump no especificó cuándo se llevaría a cabo esas reuniones. Dijo que sus reuniones de hoy se enfocaron en garantías de seguridad para Ucrania que serían proporcionadas por varios países europeos en coordinación con Estados Unidos. Todos están muy contentos con la posibilidad de paz para Rusia, Ucrania, escribió Trump. Así se ha estado reseñando esta reunión que sin duda pues es parte de todo el engranaje que se ha organizado después de la cumbre entre Trump y Putin en Alaska y que forma parte de esa búsqueda de una paz para una guerra que ya lleva 4 años y que sin duda, bueno, pues está en condiciones bien desventajosas para poder negociar los ucranianos, aún con el apoyo de Europa, que ha sido la gran perdedora de toda esta contienda. Pero veamos cómo siguen los acontecimientos y por supuesto que estaremos al tanto de cómo vayan ocurriendo en las próximas jornadas. Así comenzamos nuestra mesa redonda de hoy. Hablemos entonces de la historia del pasado y de su impacto en el presente. 100 años de la fundación del primer Partido Comunista de Cuba. Carlos Baliño simboliza el enlace directo entre el Partido Revolucionario de José Martí y el primer Partido Comunista de Cuba. Él fue cofundador de ambos partidos. Ya Martí, en la época de la independencia, había tenido la luminosa idea que después en otro país y en otras circunstancias históricas había desarrollado también Lenin. Junto a Baliño estaba un joven brillante, lúcido, valiente, una de las más extraordinarias figuras de la historia de nuestro país, Julio Antonio Mella. Y ambos, en unión de dirigentes obreros y en medio de la clandestinidad, impulsan la idea de convocar el Congreso para la fundación de ese partido, en que participan, de hecho, 4 agrupaciones comunistas. Era el 16-17 de agosto de 1925 cuando surgía aquel primer Partido Comunista. ¿En qué contexto se daba este acontecimiento? ¿Qué cosas favorecían, doctora Paquita, como le decimos cariñosamente, qué cosas favorecían, qué cosas se oponían a la creación de una organización como esta? Bueno, mira, yo creo que es un contexto realmente muy especial, porque aunque hubo algunos intentos, inicialmente, digamos, el periodo de ocupación militar, hubo intentos de crear un partido popular, etcétera. Carlos Baliño en 1903 intentó crear y creó el Club de Propaganda Socialista, un poco para difundir las ideas marxistas, pero realmente no había condiciones para la creación propiamente de una organización comunista, marxista, leninista. Pero cuando llegamos a la década del 20, la década del 20 realmente es muy especial, la llamada década crítica. Primero hay que tener en cuenta que la crisis económica de posguerra
ya pone en evidencia la crisis estructural en Cuba. Es decir, no es una crisis, digamos, de posguerra, una crisis que podía ser coyuntural, pero de hecho, de aquí ya deriva una crisis estructural, la estructura monoproductora, monoexportadora, que va a seguir en los años siguientes. Pero además hay un desgaste del sistema político. Los partidos liberal y conservador que habían ejercido el poder se habían desgastado absolutamente y la gente, el pueblo, lo que más veía era la corrupción. Hay otros fenómenos, otros problemas que tienen que ver con la dependencia neocolonial, pero lo más visible era la corrupción. Y esto pues ya va a emerger en la década del 20 en toda una cantidad de grupos, de organizaciones que empiezan a surgir y que van a estar entonces planteando la necesidad del cambio. Y si pasamos revista rápidamente, en 1920 el primer Congreso Obrero, en el 21 se crea la Federación Obrera de La Habana, con Alfredo López, que ya es un paso de avance, y esto va a continuar. Si tenemos en cuenta, cuando llegamos a 1923, que es un año excepcional. En 1923 está, bueno, ya en diciembre del 22 se había creado la FEU, y entonces ya está el movimiento por la reforma universitaria, pero en el 23 coge toda la fuerza. Y va inclusive a ser el primer Congreso Nacional Revolucionario de Estudiantes y a fundar la Universidad Popular José Martí. Es decir, algo importantísimo. Pero en el mismo 23, en abril, es el primer Congreso Nacional de Mujeres, que es el primero en América Latina. Y esto nos está diciendo que las mujeres también se están organizando, ya tenían club femenino, tenían organizaciones, pero ya aquí tienen una voz. Hay otros movimientos como el Movimiento de Veteranos y Patriotas, inclusive está la Junta de Renovación Nacional, donde hay grupos corporativos de la burguesía, pero que están planteando la necesidad de algunos cambios. Claro, aquí hay distintas tendencias. Claro. Con distintas tendencias. Y creo que es muy importante cómo coincide de una manera tremenda esta coincidencia. El 18 de marzo del año 23 se crea simultáneamente la Agrupación Comunista de La Habana, donde está Carlos Baliño, y se crea también ese día un movimiento importantísimo con la protesta de los 13, que es Villena quien lo va a liderar el mismo día, donde esta protesta es contra la corrupción, contra un acto de corrupción, pero evidentemente esta joven intelectualidad ya se está moviendo y esto nos está dando un entorno que cuando llegamos al año 25, ahí tenemos días antes justamente de esta reunión de que hablamos hoy, el Congreso de Obrero, el segundo Congreso Obrero, primero en Cienfuegos y después el tercero en Camagüey, que va a dejar constituida la Confederación Nacional Obrera de Cuba. Es decir, que es un momento de esplendor, digamos, en lo que es la expresión de los distintos sectores, de las distintas clases, los distintos grupos, que se están organizando y que están apostando por cambios dentro del país, como decía, de distintas tendencias, pero evidentemente ya Cuba no puede ser igual. Y en este contexto, pues vamos a tener el Congreso fundador del partido. Pero ese contexto también está marcado por la dictadura de Gerardo Machado. Bueno, justamente, Machado ha asumido el poder el 20 de mayo. Y es importantísimo tener en cuenta que es el gobierno de Machado, el programa de gobierno de Machado, está aportando el primer intento de solución desde el poder a esta crisis del sistema, porque el sistema ha entrado en crisis con la economía, con la política, y es desde el gobierno, en este caso presidido por Machado, que se va a rodear de un equipo realmente muy capaz para impulsar esa política, que va a tratar de buscar un camino de solución desde el poder, es decir, para preservar el sistema, con estas medidas que Machado ha estado ofreciendo en su programa electoral y que algunas de ellas va a aplicar sin duda. Pero entonces, desde el punto de vista político, esto implica que Machado va a utilizar, digamos, dos variantes, la atracción y la represión. Exacto. La zanahoria y el garrote. Sí, atraer todo
tratar de atraer a todo el posible, el cooperativismo con los partidos políticos, etcétera, dando determinadas ventajas, digamos, elevando el salario, etcétera, y el que no es capaz de ser atraído, pues entonces es reprimido. Bueno, pues eso fue lo que pasó precisamente con esa creación del Partido Comunista de Cuba, el primero que tuvo este país. ¿Cómo se dio esa fundación, Ángela? ¿Qué elementos confluyeron para que se reunieran en La Habana 16 y 17 de agosto aquellas agrupaciones comunistas? ¿Qué momento marcó esa fundación? Se había fundado, es decir, en agosto del 23 se funda la agrupación comunista de La Habana. Aquí, ¿qué podemos decir? El ideario comunista o las ideas del socialismo sí habían estado llegando a Cuba desde bastante tiempo atrás y se conocían de algún modo. ¿Por qué? Porque también tenemos que recordar la situación geográfica de Cuba, la constante visita y de personalidades. Bueno, tanto es así que aquí llegó uno de los fundadores de nuestro partido, que fue Fabio Grovar. Y que gracias a Fabio Grovar, gracias a su orientación, gracias a su rápida incorporación al movimiento revolucionario cubano, tuvo mucho que ver también con la organización política traía de Europa esas ideas. Claro, él trae esas ideas, él es miembro de la Internacional Comunista y lógicamente llega a un país que cuando él ve las fotos de dirigentes obreros, ve que conversa quizás con personas que le permiten a él constatar la naturaleza de este pueblo, las inquietudes políticas del pueblo, y se encamina muy rápidamente a la orientación revolucionaria y está en la fundación de las primeras organizaciones. ¿Quiénes lideran ese proceso que funda el primer Partido Comunista? ¿Quiénes son sus líderes principales? ¿Cómo confluyen allí en esa reunión? Bueno, es que está Baliño, que también es una figura muy importante, y están algunos dirigentes obreros como Alejandro Barreiro, que era una personalidad distinguidísima ya del movimiento sindical y que Alejandro Barreiro tuvo un papel fundamental en la fundación de esta organización primera, porque él estaba al frente de los trabajadores y se estaba vinculando a la clase obrera, a las ideas estas revolucionarias, a las ideas de izquierda, a las ideas que podían ayudar en cierto sentido a la preparación ideopolítica de esos trabajadores que de hecho estaban luchando y había que darle armas ideológicas, políticas, y ellos se las dieron. Usted hablaba de Fabio Grovar como una de las personas, por supuesto, que tuvo una influencia, un impacto en esa creación, pero el primer secretario de ese Partido Comunista no es precisamente incluso un cubano. Bueno, pero es que fue José Miguel Pérez. José Miguel Pérez es el fundador del partido, pero José Miguel Pérez llevaba mucho tiempo aquí también, muy vinculado al movimiento obrero y sindical cubano, y realmente muy ligado a las luchas revolucionarias, no revolucionarias, no podemos decir luchas, pero sí a las luchas sociales, políticas, a las luchas de clase, más o menos, en defensa de los intereses de los trabajadores. ¿Cuál era su origen? De José Miguel. Sí. ¿Cómo cuál era su origen? Sí, ¿de dónde venía? Tengo entendido que tenía antecedentes canarios, ¿no? Era canario, claro. Él era un maestro de Islas Canarias que había llegado tiempos atrás y como llegaron muchos. Angelina, ¿y esa formación del Partido Comunista, qué impacto tuvo en la sociedad? ¿Fue legal o no aquella fundación? ¿Se parecía ese partido más al Partido Revolucionario Cubano creado por Martí o a la Internacional Comunista a la que debía pertenecer? Bueno, pues era afiliado a la Internacional Comunista y verdaderamente representaba los intereses del ideario marxista, del ideario comunista, de la Internacional Comunista. Ahora, eso sí tenía mucha relación con los comunistas cubanos, sí tenían mucha relación con los luchadores, con los trabajadores, con otros sectores de la población que hacía rato que estaban luchando en defensa de sus intereses. Yo creo que sí, que
verdaderamente este partido respondió muy bien a los intereses de los trabajadores cubanos y sus principales dirigentes eran justamente, salían de ahí, del seno de, porque Alejandro Barreiro y otros más eran fruto de o formaban parte de ese sector social cubano, y su impronta estuvo presente, y lógicamente Fabio fue un hombre que penetró muy rápidamente en estos sectores de trabajadores, pero él también representaba, por supuesto, el ideario de los trabajadores, el ideario comunista, el ideario revolucionario, que debía contribuir a orientar a los trabajadores en su condición de vanguardia de la lucha política cubana, y eso lo hicieron. Es muy interesante que, por supuesto, esa fundación del primer Partido Comunista de Cuba haya sido antecedida, como decía Paquita, por la fundación de la Confederación de los Trabajadores Cubanos, el vínculo, por supuesto, desde su génesis de este partido con el movimiento obrero. Pero ¿cuánto de verdad se conocían, habían penetrado las ideas marxistas en Cuba, Marx y Lenin en aquel tiempo? ¿Qué dicen los periódicos del momento? ¿Cómo llegaron esas ideas hasta aquí? Bueno, muy buenas tardes, buenas noches y gracias por la invitación. Realmente es un tema apasionante y es muy interesante, conjuntamente lo que se ha dicho ya por Paquita y por Angelina, agregar que en ese recorrido, que pudiéramos remontarnos a mucho tiempo atrás, pero por ejemplo puedo situarlo en 1890, hay una vocación independentista, revolucionaria, y hay que darle ese mérito también al movimiento obrero cubano, que sobre todo con una influencia del anarquismo, pero en sentido general, eran conocedores de ese sentido de clase, de esa pertenencia, de esa conciencia de clase que los hacía identificarse con el movimiento obrero y entender que había que luchar desde esa posición de movimiento obrero. Y por ejemplo hablo de 1890 porque se recoge en libros como el de Angelina, de la historia del primer Partido Comunista, que se conmemoró por primera vez en Cuba el 1 de mayo. Y si hablamos de 1890, una fecha tan tardía, diríamos, bueno, es que en 1889 es que por primera vez se proclama justamente en la Segunda Internacional la fecha del 1 de mayo como el Día Internacional de los Trabajadores. Así que muy rápido entonces llegó a Cuba. Exactamente. O sea, son pequeñas historias que desde el punto de vista simbólico nos pueden poner en perspectiva de manera muy rápida, en un tiempo corto, de cómo sí hubo un impacto y una trascendencia de las ideas progresistas, independentistas, antiimperialistas. Pero de hecho Martí, que aunque no compartió todas las visiones de Marx, escribe precisamente a la muerte de Carlos Marx y dice, si se puso al lado de los pobres merece honor, ¿no? Exactamente. Entonces sí hay, por supuesto, un impacto de eso que está pasando del otro lado del mundo en América Latina. Y ese impacto se ve con claridad en nuestro país. Estamos hablando ya de 1890, pero también podemos hablar de 1892 con la celebración de aquel Congreso Regional de Obreros, donde se habla, por primera vez se menciona a Marx. Fíjense que las fechas son muy tempranas, ¿no? Se habla de Marx, pero además se habla de Marx en términos de el que es el guía del proletariado, y además se habla de la importancia del socialismo revolucionario. Pero si nos movemos un poquito más, llegamos a 1899 con ese manifiesto del Partido Socialista Cubano, un partido que apenas duró 6 meses, pero que ya estaba dejando una impronta con ese manifiesto donde se sentaba principios de por dónde debía moverse esa intención socialista, marxista, leninista. Pero si avanzamos un poquitico más, veremos entonces todo lo que Paquita estaba mencionando en 1905, 1906, todo ese auge de asociaciones, organizaciones que tenían esa inquietud socialista, hasta que llega un gran acontecimiento que es 1917, un acontecimiento mundial con el triunfo de la revolución bolchevique, y cómo eso impactó al mundo entero y en especial tuvo una apropiación rica y no pasiva en nuestro país. Y ese triunfo fue reflejado en la prensa nacional también, como en la de distintos países, y en la prensa nacional es interesante ver cómo fue la recepción iconográfica y en sentido general de la figura de Lenin
como el gran líder de la revolución bolchevique, de otras personalidades como Trotsky, pero en esencia de Lenin y de la revolución, esa gran revolución de los pobres, de los oprimidos, de los explotados, y eso tuvo un impacto innegable en nuestra vanguardia. Y fíjate que hablo de vanguardia, no de élite, sino de vanguardia, precisamente porque contamos con una serie de personalidades, y lo veíamos en material, entre ellas Descollante, Mella, que entendieron rápidamente cuál era la misión, la nueva misión de esa clase oprimida, de explotados, de los trabajadores en sentido general. Y aquí, por ejemplo, en este libro, que es también de 75, de cuando se celebró el aniversario 50 de la creación de la fundación del al primer congreso del partido. Exactamente. Bueno, pues este es un libro que es obligada, sería interesante, sería muy importante que todos los que se interesen por este tema pudieran consultar, que es Mella, documentos y artículos. Y en este libro es increíble entender cómo muy tempranamente Mella ya tenía una concepción sobre el marxismo de Marx, pero también sobre el marxismo de Lenin, es decir, la labor que se hacía desde la revolución bolchevique y de la importancia del leninismo. Hay una presencia indiscutible en casi todos los textos, o en la mayoría de los textos, de ese sentimiento comunista que identificaba al joven Mella, y podemos analizarlo en textos como, por ejemplo, A la muerte de Lenin, porque estamos hablando de 1917, pero ya se va a ver en la prensa, sobre todo, el impacto de la muerte de Lenin, y cómo la prensa burguesa se hizo eco de esto, por supuesto, con ese afán, como decía Mella en un texto que le llama Lenin Coronado, del 24, el mismo año cuando muere Lenin, dice Mella, la costumbre de la prensa burguesa de alabar en muerte al que en vida hubiese enterrado. Y estamos viendo todo el tiempo, hay una pugna desde el 1917 y con énfasis después de la muerte de Lenin en la prensa cubana por la disputa de la matriz de opinión, de una creación de una opinión pública sobre el comunismo, sobre el bolchevismo, sobre la figura de Lenin. Y en sentido general, para responder a tu pregunta, con este recorrido histórico, sí hay una influencia del marxismo, sobre todo del marxismo de la Segunda Internacional. Estamos hablando entonces del marxismo de Engels, que, para ser justos, no es que eran grandes expertos en marxismo, porque apenas el marxismo estaba en sus comienzos, muchos textos no se habían traducido, muchos textos no estaban publicados todavía, se están empezando a publicar, pero gracias a la afluencia justamente de polacos, judíos, de Lituania, llega a nosotros ese texto, ese marxismo en textos y en distintas traducciones, y acá además que muchos de nuestra vanguardia hablaban diferentes idiomas. Es decir, que sí, hay una influencia y se ve claramente en los textos, en la escritura de Mella, por ejemplo. Aquella fundación, por supuesto, que dio inicio a toda una historia de ese primer partido comunista, de sus huellas, de sus contradicciones. Pues les propongo hablar en el próximo segmento de nuestra mesa redonda. Siga con nosotros. Al alcance de un clic o en la pantalla de tu móvil. Las noticias de Cuba y el mundo. El análisis a profundidad de los acontecimientos. La imagen y los sonidos de cada día. Los comentarios de nuestros lectores. Cuba Debate. Una mirada desde Cuba en el espacio público digital. www.cubadebate.co. Con Baliño y Mella como las figuras más descollantes para la historia, pero con muchos otros valiosos hombres al frente de este partido, y también con la confluencia de todo el movimiento de mujeres y de otros sectores de la sociedad que estaban en plena efervescencia en aquel año 1925, el primer partido comunista comenzó a tejer su historia. ¿Qué huellas dejó? ¿Qué contradicciones? Pues también dejó en el entendimiento de la historia. De eso les propongo hablar ahora, y me gustaría comenzar, Angelina, precisamente en el movimiento obrero. ¿Qué significó aquel primer partido comunista para el movimiento obrero cubano de esos tiempos y hasta los años 50? Claro.
Mira, hay una realidad. Primero que todo vamos a decir que el partido nació en Manzanillo. Y eso te da una medida de que Manzanillo era un lugar de muchas luchas obreras ya desde entonces. Manzanillo se caracterizó precisamente por su combate revolucionario, por los problemas propios de la región y por las luchas que allí se desarrollaron. Y no es casual que justamente Manzanillo fuera uno de los centros de fundación del partido. ¿Por qué? Porque el partido nació justamente en los grupos obreros, en las secciones obreras, en los colectivos obreros, independientemente de la ayuda que, como decía ella, penetran por las personas que ya yo lo había dicho antes, ¿no? Emigran hacia Cuba. Hay mucha relación con la intelectualidad, con ideólogos, con revolucionarios, algunos que venían hasta huyendo de sus países y llegaban a Cuba, pero venían con una convicción revolucionaria. Pero la clase natural era ese movimiento obrero. Era el movimiento obrero y lógico, ahí fue donde caló hondo todo este proceso, porque además ellos no buscaban otra cosa, buscaban a los trabajadores, pero además los trabajadores cubanos desde muy temprano se habían dado sus primeras organizaciones, tenían sus luchas bien definidas en contra de los intereses de la burguesía, de los gobiernos, de los distintos gobiernos, porque es que todos los gobiernos de Cuba arremetieron contra los trabajadores, casi que en primera instancia, porque además era la manera, el imperialismo lógicamente veía el enemigo principal y los trabajadores cubanos comenzaron a ver también esa explotación a ese imperialismo como el enemigo principal. Por eso durante más de una década, casi una década, estuvo ilegal el partido e impulsó, por supuesto, todo ese movimiento obrero, y además sus principales dirigentes siempre provenían del propio movimiento obrero. Siempre provenían del propio movimiento obrero, y además eso que dices es fundamental. Justo ahí fue donde nació todas las luchas obreras, nacieron ahí, las luchas de los trabajadores en la base, en los sectores distintos, porque además había, por ejemplo, porque en la industria azucarera, digamos, ahí había obreros, porque la industria azucarera tenía sus trabajadores, y se organizaron, y surgieron las primeras organizaciones obreras, las Noyas, el otro, varias organizaciones obreras, varios sindicatos, y desde ahí comenzó a perfilarse toda la lucha. Además se dieron las primeras organizaciones obreras, porque se habla de la CENOC, por ejemplo, que ya los trabajadores están buscando su organización, que los representa. Y cuando desarticularon la CENOC, cuando el gobierno de Machado desarticula la CENOC, ¿qué pasa? ¿Qué aparece? La CTC. Es decir, la Confederación de Trabajadores de Cuba es lo que nace después de todo el periodo organizativo de destrucción de la CENOC. ¿Y con qué fuerza nace la Confederación de Trabajadores de Cuba? Una organización verdaderamente representativa de los trabajadores cubanos. Y por eso después tendrían una y otra a líderes también del movimiento sindical, Blas Roca Calderillo, y por el otro lado, pues Lázaro Peña, como exponentes, pudiéramos decir, máximo de esa confluencia de la revolución, del pensamiento comunista y del movimiento sindical y obrero en nuestro país. Pero ahí también estaba Julio Antonio Mella, una figura, como decía Fidel, de las más grandes de la historia de Cuba, pero también polémico, también con una proyección incluso más social, más abierta, y también con calado entre los estudiantes, Paquita. Y eso creo que también es una de los momentos de la historia de este partido. El empuje que Mella le dio, pero también las contradicciones que alrededor de Mella se forjaron. Mira, como es lógico, el partido no tiene una vida, digamos, toda de rosa. Es una vida donde también hay contradicciones que tienen que ver con los contextos, con los entornos, etcétera. En el caso de Mella, bueno, se ha
comentado muchas veces, que si Mella fue expulsado del partido, que no sé qué. Realmente Mella, bueno, viene del movimiento estudiantil, se va a vincular a partir de aquí con figuras del movimiento obrero, sobre todo ya con la Universidad Popular José Martí. Todo esto le permite vincularse con Baliño, con Alfredo López, y a partir de aquí ampliar todo esto. Y bueno, va a estar en el 24, entra en la Agrupación Comunista de La Habana, y en el 25 en la fundación del partido. ¿Qué pasa? Que ya en este año, como se recordaba aquí, había cogido el poder Machado, y ya viene toda una política represiva, y Mella es una figura, digamos, peligrosa para el sistema, y entonces hay toda una intencionalidad de acabar con Mella, y entonces, bueno, es apresado con una falsa acusación, etcétera, no permiten que se ponga, es decir, que pueda salir en libertad condicional ni nada, y entonces Mella hace la famosa huelga de hambre. También hay que pensar qué edad tiene Mella en ese momento. Estamos hablando año 25, tiene 22 años, joven, muchacho joven, con un gran afán, con un gran valor, pero entonces hace la huelga de hambre. Y esto es el elemento que va a traer la contradicción primera, porque el partido considera, este nuevo partido que también acaba de nacer, claro, que no hay una experiencia tampoco desde el punto de vista de la organización, de cómo la militancia se mueve, de la disciplina, todo esto. Las relaciones incluso con sí, todo esto, y es un partido que además está adscrito a la Internacional Comunista, y entonces se mueven dentro de estos criterios. Y entonces el partido considera que Mella no debe hacer la huelga de hambre, pero ya la huelga está. Entonces le envía, todo parece indicar que sí, que le envía un mensaje de que elimine la huelga de hambre. Esto puede ser muy discutible, pero digo, bueno, ¿cómo después que está la gente moviéndose en Cuba y fuera de Cuba en defensa de Mella, ahora él va a decir, no, ya yo no estoy en la huelga de hambre? Es muy complicado. Y entonces, bueno, al final hay un triunfo en esto. Y tienen que, Machado tiene que ceder, hasta los padres de Machado le mandaron un telegrama diciéndole, oye, vamos a terminar con esto. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ya esto se produce en enero del año 26, ¿sí? Mella ya ha salido, hay una reunión con Mella por parte de la dirección del partido, donde le están planteando indisciplina, es decir, que ha actuado con indisciplina, que no ha cumplido con las normas que deben seguir, y se produce una separación, no hay expulsión. Le hacen una separación, digamos, primero separación de toda actividad política por 3 meses y separación de la militancia por 2 años. Esto, cuando se informa a la Internacional Comunista, al año siguiente, en el 27, claro, no teníamos los medios de hoy, todo esto es mucho más demorado. Y entonces en el 27 viene una respuesta de la Internacional Comunista. Consideran que Mella no ha actuado bien en el sentido de que ha sido individualista, no ha tenido la disciplina del partido, pero le dice al partido también que, digamos, no ha sido una actitud, digamos, educativa. Que en este sentido el partido ha hecho una aplicación mecánica de lo que es la disciplina, y ante esto pues se decide retomar el tema y el partido regresa la militancia a Mella, con plena militancia. Es decir, esto que es un problema que a veces se ha manipulado mucho, pero es parte de una historia, de la conformación de una organización política, de cómo los militantes se mueven también dentro de ella. Ilegalidad, y además un partido ilegal, es ilegal hasta el año 38, es cuando, se hace la legalización de todos los partidos, y ahí es que puede legalizarse. Pero lógicamente es un partido que a lo largo de su historia va a tener grandes logros, grandes triunfos, pero también grandes contradicciones, grandes problemas, porque
es normal, digamos, que en esta historia no siempre hay una misma manera de ver cómo se toma una decisión, hacia dónde se va, y yo creo que lo más importante siempre es ponerlo en contexto. Porque eso mismo del año 38, cuando el partido entra en la coalición con Batista, la coalición socialista democrática, eso tuvo un costo político muy fuerte, porque hubo gente que se fue del partido, porque dijo, no, esto yo no lo entiendo, pero al mismo tiempo hay que entender que estamos, es decir, yo lo que trato es de entender por qué se hace algo, al margen de estar de acuerdo o no, es entender por qué. Hay que entender, estamos en la lucha antifascista, el interés de crear una unidad en esto, unidad que no pudo el partido hacer, digamos, con el partido auténtico, con otros que se negaban. Y por parte del gobierno, aunque Batista no es el gobierno, pero es el hombre que todo el mundo sabe que es el que manda, está yendo, como le dicen, un giro a la izquierda. No es que haya un giro a la izquierda, pero siguiendo la línea del gobierno de Estados Unidos, de Franklin Delano Roosevelt, contra el fascismo, contra el nazismo alemán, etcétera. Buscar estos otros tipos de convenios, de arreglos, de unidades. Y entonces esto permite al partido entrar ya, digamos, legalmente, legalizarse y entonces tratar desde esta legalidad, impulsar a ese gobierno, tanto ahí como después en el 40, cuando Batista es presidente, dentro de la coalición socialista democrática, impulsar a ese gobierno a medidas, digamos, más populares, medidas antifascistas, es decir, tratar desde de adentro, tratar de hacer esto, lo que fue algo muy controvertido, muy complicado, porque además, como decía alguno, ¿cómo voy a entrar en convenio con el que mató a mi hermano? Como dijo Leonardo Fernández Sánchez, es complicado. Es parte de esas contradicciones en la formación de una agrupación política que sin duda fue impactante, novedosa para este país y que, bueno, pues Mella regresó a ese partido, tuvo contactos también con los comunistas mexicanos y también, bueno, pues hubo de un lado pues esas contradicciones, Marlene, de ese partido que crea la coalición con el gobierno de Batista, con el gobierno que Batista un poco manejaba, y por el otro lado también, sin embargo, avanza en condiciones que llevan incluso hasta la Constitución del año 40. Perdóname un segundo, sí, Angelina, solo para precisar que ese partido, con todas las cosas que se le señalan y con todos los problemas o no que tuvo, porque son propios del desarrollo de un partido o de una agrupación cualquiera, siempre miró y se afianzó en la clase obrera. Y eso es algo que distinguió a nuestro partido, independientemente de que se alió con determinada fuerza, quizás con el partido auténtico, y no con el partido, sino con figuras, para buscar estas soluciones en una época en que además no había posibilidades de otra. Claro, era circunstancia, además estaba también las orientaciones de la Internacional Comunista, claro, que tenían que ver con esas alianzas con otras fuerzas políticas para enfrentar el fascismo. Para enfrentar el definitiva fascismo, era el enemigo principal. Esa es la realidad. Esa es la característica. ¿Cómo lo ves, Marcia? Sí, hay un año que es clave en un cambio, un punto de inflexión en el partido, en este primer partido comunista, que es 1935. Y estamos hablando 10 años después de su fundación. Y es un año clave precisamente porque ya vamos a estar mencionando a una figura que es también central, que es Blas Roca, y que tuvo el mérito de haber tenido siempre la claridad de saber eso, qué tipo de partido era. Era un partido comunista de los obreros, un partido para luchar por la justicia social y un partido que tenía muy claro cuáles eran sus fines ideológicos, sus fines políticos. Y estamos hablando de que en 1935 se produce el 6º Congreso del partido y en ese 6º Congreso se hace algo que tiene que estar en el centro de cualquier partido, sobre todo comunista, que es la autocrítica.
Y ese comité central y en ese congreso se hicieron la autocrítica y allí, además, a 10 años de su creación, se dan cuenta de que se había pecado de sectarismo y que además habían sufrido eso que ya Lenin había nombrado como la enfermedad izquierdista, infantil del izquierdismo. Exactamente. Y eran algunos de las trabas que venía arrastrando el partido, por lo cual no había logrado en los años anteriores a atraer a una mayor cantidad de delegados, de participantes, de militantes. Y eso lo traigo como un elemento central, porque a partir de ahí el partido se da a la tarea algo con más fuerza, algo de lo cual Mella ya había señalado con esa claridad que le caracterizó y con esa genialidad de un joven, tan joven, pero de tener la madurez y la preparación y de entender cuál era la dinámica que había que abrazar. Y la dinámica era la de la unidad. Y desde el año ya 1925 hay un texto de Mella que se llama Proletario de todos los países unidos, una frase de Carlos Marx, y juntarse es la palabra del mundo, una frase de José Martí. Entonces, fíjense cómo desde el inicio hay una concepción de unidad entre ese partido revolucionario, como hablábamos al inicio, esa figura de Martí que estuvo presente en todo el movimiento independentista cubano y que está presente, y esa idea del marxismo de los proletarios unidos, o sea, de quiénes son los pobres y del lado de quién hay que situarse. Y en ese texto de Mella justamente está diciendo: nuestro grito debe ser en estos momentos la unidad de todas las organizaciones por encima de todo. Toda voz contraria es una voz de traidor o de ignorante. Eso era un pensamiento clave en Mella y es un pensamiento clave que se retoma con Blas Roca a partir de 1935, y a partir de ahí entonces podemos ver un esfuerzo que es digno de analizar en su contexto, porque es un esfuerzo que está haciendo el partido para convertirse en un partido electoral, porque entendió que por la vía democrática, pero hay que poner una cuota, un paréntesis, que es ¿en qué estábamos? ¿Cuál es el contexto? Bueno, estamos hablando de una república neocolonial burguesa. Está claro que la lucha y el enemigo estaba bien claro, que es el imperialismo, ya en desarrollo en la época, y que por tanto la intención era justamente de que esa unidad tenía que estar enfocada en una lucha contra el imperialismo. Y en ese sentido, entonces, estamos viendo que el partido cree que por la vía democrática, por la vía electoral, tenía posibilidades de cambiar los destinos y de lograr finalmente esa independencia que se había visto imposibilitada con la intervención de Estados Unidos. Y ahí está, por supuesto, el impacto que tuvieron los comunistas dentro de los debates de aquella Constitución del 40, la más progresista de Cuba en porque además estamos hablando de que del mundo exacto, y estamos hablando de que gracias a ese empuje de los comunistas cubanos se logra por primera vez en América Latina, una vez que se legaliza en 1938, que un partido comunista participara en un congreso burgués y además en un estado que se gerenciaba de una manera burguesa también. Y por supuesto hay un empuje. Sí, hay una huella dejada, pero eso tiene que ver mucho también, Paquita, con el tema de cómo esta vanguardia comunista atrajo a una parte importante de la intelectualidad cubana y cómo tuvo una influencia también en el arte, en la cultura en general en Cuba. Mira, ya cuando vemos esta participación en la Asamblea Constituyente, que hay 6 delegados comunistas, 6, 5 hombres y una mujer, ya inclusive el que está, digamos, llevando la mayor voz es Juan Marinelo, una de las grandes figuras de la intelectualidad cubana. Y él, en el acto inaugural de la Asamblea, habla uno a nombre del grupo opositor y uno a nombre de la coalición. Y Marinelo habla aparte, a nombre del partido Unión Revolucionaria Comunista, para plantear cuál es la proyección que ellos tienen. Y estamos hablando de una de las figuras de la intelectualidad cubana muy importante. Pero a lo largo del tiempo, en todo este tiempo, nosotros encontramos que del partido, bueno, emergen una serie de líderes. Aquí se han mencionado algunos, creo que hay que recordar a Jesús Menéndez, a Araceli Iglesias, a José María Pérez, a Mancio Rodríguez, en fin. Pero estoy hablando, porque ya Lázaro Peña se mencionó, igual que se mencionó a Blas Roca. Estoy hablando de los que no se han mencionado y que fueron figuras y además asesinados. Marcaron la historia. Precisamente asesinados por lo que representaban. Menos mal que a Lázaro Peña no lo pudieron asesinar. Entonces, es decir, figuras de esta envergadura, de este tipo de liderazgo, pero entonces tenemos
una serie de figuras también que, si nosotros vemos las organizaciones, la organización del partido, cómo va a ir creando determinados espacios que tienen que ver con la prensa. Noticias de hoy, aparte de, bueno, otras mediodías, hay una que casi nunca se habla, que es la Gaceta del Caribe, en el año 44, y aquí, ¿a quiénes tenemos? Además de Marinelo, eso, tenemos a Nicolás Guillén, tenemos a Mirta Aguirre, tenemos a José Antonio Portuondo, tenemos a Carlos Rafael Rodríguez, es decir, tenemos el Teatro Popular de Paco Alfonso, tenemos también la impronta en el cine, cuando tratan de hacer el Mégano, es decir... La emisora 1010 que se convirtió. La emisora 1010, que de ahí emergieron muchas de las grandes figuras en la música cubana. La música, en el teatro. Es decir, que realmente no es solamente desde el punto de vista, digamos, político, desde el punto de vista de esta lucha de clase muy centrada, sino también cómo en el campo del arte, de la literatura, de la cultura en general, hay una impronta de este partido que sin duda va a marcar inclusive hasta después la década del 60, 70, un Ángel Augier, etcétera, que nos están dando realmente una calidad y un compromiso social muy importante desde este mundo del arte y la literatura. Una vanguardia política y una vanguardia intelectual. Y también en el campo de la historiografía. Sin duda. Porque ahí está Sergio Aguirre y otros. Bueno, pues es parte de esa impronta del primer partido comunista de Cuba, una impronta que llega hasta hoy. Me quedan pocos minutos y de eso hablaremos. Y si había de tener lugar una verdadera y definitiva revolución en nuestra patria, tenía que ser bajo las banderas del marxismo-leninismo. Por eso un día dejó de existir el movimiento 26 de julio, dejó de existir el Partido Socialista Popular y dejó de existir el Directorio Revolucionario 13 de marzo para constituir todos bajo esas banderas revolucionarias las bases de nuestro gran partido comunista de hoy. Un partido, no 3 o 4 partidos. Agrupémonos todos en la lucha final. Bueno, y aquel primer partido comunista fue el germen, llegó a esa fusión para constituir con otras fuerzas revolucionarias el actual Partido Comunista de Cuba. ¿Qué valor tuvo, Angelina, aquel paso de Blas Roca Calderío de entregar a Fidel el liderazgo en la conducción del movimiento comunista en este país? Blas, indiscutiblemente, extraordinario líder comunista nuestro, entendió muy rápidamente lo que había significado la organización del 26 de julio, el resto de la lucha, lo que había significado la lucha en la Sierra Maestra, porque entendió que ese era el camino. Porque en la práctica además se demostró, era el camino para la revolución. Y el partido reconoció justamente en Fidel, reconoce en ese movimiento 26 de julio y reconoce en esa acción armada el verdadero liderazgo, el verdadero accionar, lo que realmente había que hacer para ganar la revolución, para acabar con el imperialismo, para acabar con el dominio de los Estados Unidos. Vio justamente eso en este movimiento y lógicamente el partido entendió que esa era la verdadera vanguardia. Que era, ¿cómo lo describió Blas? Y Blas lo recoge en unas palabras muy simples, quizás, pero muy valiosas, donde Blas dice, para él, afirmó el propio Blas, lo importante para el partido, ¿no? Lo importante fue comprender en el momento preciso que Fidel encarnaba la unidad
y que por ello, desde los primeros encuentros, él fue el dirigente para nosotros. Por eso pusimos nuestro partido a la dirección de Fidel. Y esa decisión, ese momento de la unión de todas las fuerzas revolucionarias, ¿cuánto ha significado, Paquita, para la historia de Bueno, yo creo que es algo esencial, fundamental, porque sin la unidad no es posible avanzar. Esto es un elemento fundamental. Es la unidad en medio quizás de distintas miradas, de distintos criterios. El propio partido originalmente no estuvo de acuerdo con la insurrección como Fidel lo había planteado. Precisamente el tiempo le va llevando a entender justamente el programa de Fidel, el liderazgo de Fidel. No quiere decir que esto implique que todo se vea igual, pero lo más importante es cuáles son las esencias, hacia dónde vamos a ir, y entonces a partir de ahí, pues convocar y proyectar esa unidad. ¿Cuánto nos deja, May, para las nuevas generaciones, cuánto deja ese sentido de unidad y ese sentido del deber de aquellos primeros comunistas cubanos? Sí, si uno puede hacer rápidamente, si se lee rápidamente, que no va a ser muy rápido, el libro de Angelina, que tiene 3 tomos, pero que es una delicia para recorrer el partido desde sus inicios y con estos antecedentes que manejamos hasta la actualidad prácticamente, uno se da cuenta cómo ese partido fue madurando, cómo fue creciendo, cómo desde el germen se fue formando en un partido sólido que además tuvo, estamos hablando de 1925 a 1959, por ejemplo, de una república neocolonial burguesa que significó una independencia arrebatada. Estamos hablando que eso es el contexto del avance del capitalismo con su fase imperialista. Estamos hablando de que pasó 2 guerras mundiales. Eso significó la revolución en el medio de el triunfo de una gran revolución socialista y por tanto significó el auge, derrota del fascismo, el inicio de esa guerra fría donde nuestros comunistas fueron profundamente perseguidos, asesinados y sabemos la historia terrible que pasaron. Estamos hablando entonces de un nuevo orden económico, político, cultural mundial y en todo ese contexto el Partido Comunista estuvo presente. Ese primer Partido Comunista que fue evolucionando y que fue ganando en madurez y que deja una serie de enseñanzas que se puede ver cuando usted lo rastrea de inicio a fin, se puede ver cómo en ese devenir fue madurando y nunca abandonó su origen, su esencia, que era representar a los humildes y, como decía Blas Roca, un partido para todo el pueblo. Después Fidel recoge eso y dirá entonces por los humildes, para los humildes y con los humildes, y entonces en las enseñanzas fundamentales de ese partido, que podríamos verlo como uno solo y no le falta razón, está, por ejemplo, el del internacionalismo, y lo vamos a rastrear cuando su primer secretario general fue justamente José Miguel Pérez, un español. Estamos hablando de... que muere defendiendo la República Española. Que además es asesinado, cuando lo exilian, lo mandan a salir de Cuba, es asesinado en España, en su país. Estamos hablando de la importancia de la autocrítica en el partido, estamos hablando de la necesidad de que un partido comunista entienda precisamente la importancia del marxismo, del leninismo, de la ideología, de lo que significa justamente la justicia social y la necesidad de que su vanguardia, pero además todos sus militantes tengan una elevada cultura marxista y en sentido general, y en el centro de todo esto la importancia de la unidad en la diferencia, pero de la unidad en un mismo camino. Un partido comunista que siempre tuvo también claro que Martí era su brújula y que junto al marxismo, al leninismo representaba esas mejores raíces políticas de nuestra nación, que nos llega hasta hoy. Por eso Fidel decía, del Partido Revolucionario Cubano al Partido Comunista de Cuba de hoy. Una misma revolución también, un mismo partido. Y creo que ahí están las esencias de lo que hoy, un siglo después, tenemos que recordar los cubanos. El valor de la unidad para alcanzar los triunfos y el valor también de lo mejor del pensamiento progresista mundial para poder enfrentar los grandes desafíos que tiene el mundo de hoy. El honor y la gloria a aquellos fundadores del primer Partido Comunista de Cuba. Las gracias a estas hermosas mujeres que me han acompañado en la tarde de hoy y nos vamos precisamente con Fidel. Estamos en el año de su centenario y a Fidel dedicaremos cada uno de los cierres de nuestras mesas redondas en los próximos meses. Nos vamos con Fidel. Un 18 de agosto del año 1991 asistía al boxeo de los Juegos Panamericanos que tuvieron lugar en La Habana. Lo acompañaba el gran Teófilo Stevenson. Con esas imágenes nos despedimos. Buenas noches.